porque hay otra noticia muy importante. Los diputados y las diputadas avalaron el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuche usted, este es otro momento histórico en medio pues de estas reformas constitucionales que se están consiguiendo gracias a que Morena y sus aliados tienen más de 2/3 de mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se viene, por supuesto, el debate ahora en el Senado, pero efectivamente, bueno, ya se avaló ya el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que sigue exhibiendo a los fachitos por sus hipocresías, ya que a ellos les encanta la militarización, y en algo que se ha demostrado, pues no es militarización, es simple y sencillamente manejo de la seguridad en México en un momento de crisis. Pero bueno, mire usted. Se emitieron 362 votos a favor, 133 en contra. 0 abstenciones y 133 en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado por 362 votos. Iniciamos ahora la discusión en lo particular. Bueno, pues ahí está. Déjeme le comparto lo que publican Fernando Camacho y Enrique Méndez para el periódico La Jornada. Dice, la Guardia Nacional únicamente se formará con militares en activo y con mandos que egresen de la licenciatura en Seguridad Pública del Colegio Militar, lo que excluye de esa fuerza policíaca a los militares en retiro y a los marinos, como precisó la Cámara de Diputados al aprobar una reserva de Morena. Esta madrugada, cuando participaban los últimos oradores en tribuna durante la discusión de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, la morenista Merari Villegas Sánchez presentó una reserva para modificar la redacción del artículo 21 de la Constitución propuesta en el dictamen. El texto del dictamen, aprobado en lo particular por 357 votos en favor de Morena y sus aliados y 126 en contra de la oposición, preveía que la Federación contara con la Guardia Nacional como fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación profesional dependiente de la Secretaría de la Defensa. Villegas Sánchez propuso suprimir las palabras de origen y marino para que se precise que la Guardia Nacional se integrará solo por militares, lo que deja fuera de esa corporación a los militares en retiro y a los efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México. Este giro en la redacción dio pie a un debate de más de una hora en el cual los diputados de mayoría y de oposición analizaron las implicaciones del cambio. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública 2024 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, el INE, ¿no? el INEGI, perdón, al cierre del 2023 había 126,203 elementos de la Guardia Nacional, de los cuales 77.8% están adscritos a la Sedena y 10.2% a la Marina. El resto son nuevos reclutas o provienen de la extinta Policía Federal. El petista Ricardo Mejía Verdeja fue quien fue subsecretario de Seguridad actual en el sexenio y que también pues, buscaba la gobernatura de Coahuila en lo independiente, pero bueno, consideró inicialmente que eliminar la frase de origen militar era una imprecisión porque más del 75% de los miembros de la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas, incluida la Marina, lo que significaría negar la historia de la agrupación surgida en 2019. Y mira, ahí le va. Mire, esto se lo queremos plantear desde el principio porque desafortunadamente los fachitos, la ultraderecha mexicana, nada más cuando les conviene, pues están muy a favor del ejército, de las Fuerzas Armadas, pero en lo general, pues son hipócritas, ¿no? Cuando se trata de algo proveniente de la Cuarta Transformación. México en estos momentos sigue enfrentándose a una crisis de violencia e inseguridad. Eso es innegable. Este es el gran escollo de la administración del presidente López Obrador. Se ha admitido una y otra vez. Yo aquí en Sin Censura le he planteado en innumerables ocasiones cómo es que, en mi opinión, bajo mi propio análisis, considero que no se puede resolver este grave problema de inseguridad al que se enfrenta México de la noche a la mañana, o en un sexenio, o en una década siquiera. Es una situación que tendrá que resolverse de manera generacional.
una situación muy problemática que comparado pues con el infortunio al que se enfrentaron muchos países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el gran vencido, Alemania, que pues se enfrentó a la peor de sus crisis después de la Segunda Guerra Mundial y no se consolidó como un país de primer mundo, como una potencia nuevamente a los 6 años de que terminó la guerra, ni a los 10, ni a los 20. Tuvieron que pasar décadas, consolidaciones, cambios generacionales e incluso una reunificación para que Alemania regresara a ser una potencia. Esa es la realidad, desafortunadamente, para México, luego de que el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, en un intento de legitimarse en el cargo tras un fraude, pues abriera las puertas del infierno para todos los mexicanos con una guerra que quedó claro aquí en los Estados Unidos mediante un proceso judicial, pues fue simple y sencillamente favorecer y establecer un narcoestado con el narcotraficante, valga la redundancia, Genaro García Luna, quien este 9 de octubre recibirá su condena. Ya fue declarado culpable y el gobierno de los Estados Unidos anoche solicitaba al juez que sea sentenciado a cadena perpetua y que se le imponga una reparación millonaria al sujeto este. Pero yo le digo, esto que provocó el carnicero de Michoacán y el narcotraficante Genaro García Luna, el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón y el narcotraficante Genaro García Luna, va a tomar muchos años, muchas generaciones en solucionarse. ¿Qué se tiene que hacer ante este tipo de problemáticas? Cuando hay una problemática muy fuerte en un país, cuando hay una crisis, se tiene que actuar como si se tratara de momentos de crisis. Mire, su servidor en ningún momento estuvo de acuerdo en que las botas y los fusiles se mantuvieran en nuestras calles. Esa es una realidad. Pero al reflexionarlo, al concientizarlo y al ver cómo continúa la situación en México, puedo pensar que efectivamente se necesita de una consolidación, de una fuerza federal para enfrentar la inseguridad y para enfrentar la violencia. Y qué mejor que nuestras Fuerzas Armadas en las que la mayoría de los mexicanos confiamos. Que sí, efectivamente han sido utilizadas por otros gobiernos para cometer violaciones terribles a nuestros derechos fundamentales, pero que en esta administración ha quedado claro y se han mostrado como ese verdadero pueblo uniformado. La mayoría de los mexicanos, les gustó no a los fachos, confiamos en nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar esta violencia y esta inseguridad. Y sobre todo, esto tiene que también ser muy claro, estamos actuando los mexicanos en un momento de crisis. Perdón que haga otro comparativo, pero cuando los Estados Unidos se enfrentaron a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se hicieron una serie de modificaciones para garantizar la paz y la seguridad en este país. Se crearon nuevas agencias, pues usted lo sabe perfectamente, ¿no? Se modificó las revisiones en los aeropuertos, o sea, porque se actuó en momentos de crisis, y así se quedó para siempre, ¿eh? Así se quedó para siempre, no fue solamente en estos momentos y ya no se quedó así para siempre a partir del 11 de septiembre del 2001. Ya son 23 años eso. Y seguimos con secretarías creadas a partir de eso. Seguimos con protocolos creados a partir de esos terribles ataques. Lo mismo México necesita definitivamente una fuerza en la que confiemos, que no pueda ser... vamos, no estoy diciendo que es imposible que se corrompa a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Pues somos seres humanos, pero es más factible que una fuerza civil pueda enfrentarse a serias problemáticas, como ocurrió en tiempos de Genaro García Luna, que bajo un mando militar. Y bueno, los conservadores, los derechistas, los fachitos, le dirán a usted otro tipo de situaciones en esos medios horrendos corporativos y chayoteriles. Le decían, no, militarización, cuando no dijeron nada en el momento en el que sin ningún indicio, sin ningún fundamento jurídico,
El que sí militarizó a México fue un Felipe Calderón, ¿no? Pero bueno, ahí está. No sé si tengamos alguna otra declaración, don David. No la de Sergio Mayer, si tenemos otra declaración de respecto a la Guardia Nacional, esta aprobación para que pase, pues vamos, a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Tenemos algo por ahí o ya no? A ver si me lo puede poner, porque si no vamos a tener que ir ya al otro tema que ya es chistosón, ¿no? El otro tema es más chistoso, vamos a ese, ándale, pues. David me pide que vayamos al otro tema. Vámonos al